Paticita, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, queridos participantes? Muy buenas tardes, Pati, muy buenas tardes a CIS Especialización. Hoy nos encontramos ya en nuestro sexto módulo, ya casi terminando nuestro programa de perfeccionamiento profesional, manejo y gestión de la ventilación invasiva y no invasiva. Estamos hoy iniciando, hoy tendremos, como les menciono, para los participantes y los que se van a ir uniendo a la presentación del día de hoy. Hoy tenemos realmente una tarde bastante intensa. Van a trabajar conmigo durante toda la tarde y el día de mañana ya estará con ustedes acompañándolos la magíster Gina Casquero y la doctora Sujei Castro. Entonces, vamos a iniciar sin más. Y en esta primera parte de la sexta unidad ampliaremos un poco acerca del surfactante de CPAP y de algunos otros importantes temas que tienen que ver ya con la ventilación no invasiva. Hemos abordado capítulos anteriores, todo relacionado a la ventilación convencional, a la ventilación de alta frecuencia, a la ventilación invasiva. Entonces, en este apartado hablaremos un poco más, afianzando, por supuesto, los conocimientos que ustedes ya tienen en relación al surfactante, CPAP y el manejo integral con respecto al uso de algunos dispositivos de manejo no invasivo. Entonces, para poder empezar, hablaremos en primer lugar acerca del surfactante, que es muy utilizada en nuestra terapia respiratoria. Y por supuesto, para poder entender un poco mejor acerca del surfactante pulmonar, que hablaremos un poco más ampliamente en el desarrollo de toda esta tarde, de este y de otros temas, en primer lugar, es muy importante resaltar y recordando sobre todo toda esta previa que nosotros hemos realizado en todos los módulos anteriores, especialmente cuando hemos hablado de la fisiología, de la anatomía respiratoria, de las peculiaridades respiratorias de todo niño prematuro y cómo es que estas peculiaridades respiratorias, aun cuando se es prematuro, no siempre para todos los prematuros es exactamente igual porque va a depender mucho de la edad gestacional. Entonces, cuando menos edad gestacional tiene el niño, pues por ende, mayor es la imposibilidad de poder hacer una mejor recuperación porque tiene mayor riesgo respiratorio debido a que su producción de surfactante cada vez es menor, en tanto menor sea la edad gestacional. Entonces, esta terapia con surfactante, porque es una terapia en realidad que se va a administrar de manera exógena, es un medicamento que es producido por un determinado laboratorio. Tenemos algunos tipos de surfactante que además también vamos a conocer, los de tipo sintéticos y además también los naturales. ¿Cuáles son los que normalmente nosotros manejamos en nuestras respectivas terapias hospitalarias, que es de manejo exógeno? Y que evidentemente van a trabajar sobre estas áreas alveolares que requieren tener una mejor posibilidad de realizar el adecuado intercambio gaseoso. Usualmente el surfactante es administrado especialmente para aquellos niños que tienen este problema o esta patología que es especialmente, que ya lo hemos visto nosotros mucho, lo hemos revisado cuando hemos hablado acerca de la membrana hialina, ¿verdad? Que es una patología especialmente que se presenta en niños prematuros. Y esto es obviamente muchísimo más cuanto menor es la edad gestacional, porque veremos que la producción de surfactante inicia incipientemente a partir de las 24 a 28 semanas de edad gestacional. Tenemos una producción que realmente es irrisoria, es mínima, es una cantidad sumamente incipiente, a diferencia de aquellos niños que son prematuros, pero que sobrepasan de las 28, 30, 32 semanas, 35 semanas de edad gestacional, donde la producción de surfactante es muchísimo mejor. Pero hablamos de una producción de surfactante endógeno, es decir, el surfactante que le corresponde a cada quien producir. Entonces, el uso de
tanto de este recurso como de muchos otros, porque tenemos hoy en día la posibilidad de utilizar un CPAP, de utilizar un ventilador mecánico, de utilizar esta maravilla, este medicamento que es el surfactante, que hace muchas décadas atrás no teníamos ni siquiera la posibilidad, era impensable todo esto, ¿verdad? Pero a través de los estudios, a través de las diferentes puestas en investigación, ¿no? En ver cuáles son las necesidades de cada uno de los niños y sobre todo en tratar de mejorar la sobrevida de estos niños cada vez más prematuros y obviamente solamente viendo la parte de la sobrevida, no todavía considerando o enlazándola en la calidad de vida posterior, pero sí por lo menos en mejorar la sobrevida, cosa que hasta hace algunas décadas atrás esto era impensable, ¿verdad? Porque los niños nacían prematuramente y no podían responder a las simples terapias que se les ofrecía en sus respectivas unidades. Pero hoy en día, con toda la tecnología, con todos los conocimientos, con estos dispositivos, con estos tratamientos, con la terapia además también prenatal, es muy posible que el niño pueda sobrevivir. Entonces, nuestras estadísticas han ido mejorando, sobre todo en la sobrevida de esta población neonatal. La función, composición y metabolismo del surfactante. El surfactante en realidad es una mezcla tanto de lípidos, de proteínas que son producidas en los neumocitos tipo 2. Y como ven ustedes en pantalla en relación al alveolo, y bueno, acá tenemos una imagen de un alveolo pues enorme, ¿verdad? Sin embargo, dentro de nuestra estructura pulmonar, los alveolos son realmente minúsculos, microscópicos. Y de ellos tenemos una gran cantidad de alveolos cuando el niño pues nace, ¿no? Sobre todo cuando es neonato, tiene una cantidad que sobrepasa de los 30.000 millones de alveolos. Entonces, imagínense ustedes viendo a cada uno al microscopio. Lo veríamos tal y como ustedes lo ven en pantalla. Y claro, es 10.000 veces la imagen que normalmente nosotros veríamos de manera directa. Y vean la porción que tiene el neumocito tipo 2 en relación al tamaño del alveolo. Y es allí donde se va a producir el surfactante, que es una suerte de una secreción de tipo viscosa, como cuando ustedes ven o han consumido, por ejemplo, la leche condensada, más o menos tiene esa misma, visualmente, ese mismo color, no la consistencia porque es discretamente un poco más ligero el surfactante. Pero nosotros lo conocemos muchísimo mejor y pueden ustedes entenderme, sobre todo quienes trabajan en unidades de cuidado intensivo, porque en algún momento hemos tenido posibilidad de tener el frasco en nuestra mano para poder administrarle surfactante al niño que lo requiere. Entonces, más o menos entendemos cuál es la característica, ¿no? En la forma, en la presentación de este surfactante. Entonces, muy interesante, ¿no? Porque vean ustedes el tamaño tan minúsculo que tiene el neumocito tipo 2 y es donde se produce este elemento que es requerido para que disminuya la tensión superficial del mismo alveolo y permita que la membrana alveolo-capilar pueda realizar por difusión la entrega de oxígeno y la recuperación de CO2 para ser eliminado y de esa manera completar el ciclo respiratorio. Entonces, además de eso, haciendo este trabajo de intercambio gaseoso, obviamente estamos frente a un alveolo que se encuentra en óptimas condiciones para poder hacerlo. De no tener un alveolo en esas circunstancias, lo que vamos a tener es un alveolo colapsado o un alveolo que está con líquido o un alveolo que simplemente no está en condiciones de poder realizar este adecuado intercambio gaseoso, que muy usualmente en nuestras unidades nosotros veríamos, por ejemplo, frente a una placa radiográfica, pulmones atelectasiados, y esto es simplemente porque no solamente uno, sino miles y miles de alveolos se encuentran colapsados. Entonces, vean ustedes
esto es de una manera macroscópica, cómo es que nosotros podríamos ver esta difusión de gases, de tal manera que se puede observar prácticamente cómo es que difumina o cómo es que puede transmitirse el CO o el oxígeno para poder ser parte del flujo sanguíneo o llegar al flujo sanguíneo y en viceversa, ¿no? Recuperar el CO2 para poder ser eliminado al medio ambiente. Bien. Entonces, durante la expiración disminuye la tensión superficial del alveolo y reduce, obviamente, la tensión alveolar y evita el colapso alveolar. Esta es una de las características más importantes que nos tiene o que nos facilita este surfactante. Entonces, nosotros veríamos naturalmente, o es lo que nosotros querríamos, ¿no? De pronto en un recién nacido, que ventile adecuadamente, que no se observe o que no tenga problema respiratorio, que no esté utilizando tan exigentemente sus músculos respiratorios para poder respirar porque no lo puede hacer. Y esto es simplemente porque sus alvéolos están afectados. Entonces, un alvéolo que va a estar afectado va a presentar respiraciones mucho más esforzadas y evidentemente los alvéolos van a estar así, ¿no? Que un niño que nace a término, que puede ventilar, que no tiene patología respiratoria, que va a evolucionar favorablemente, un niño que va a salir de alta prontamente, es un niño cuyos alvéolos se pueden observar entonces mucho más aireados y en una mejor forma. Por supuesto que además también se ha relacionado mucho el hecho de que el surfactante también tiene, y veremos dentro de su propia composición, algunos elementos proteicos que protegen, ¿no? Que protegen porque tienen una función inmunológica, ¿no? Entonces, pueden servir como agentes de defensa frente a patógenos, frente a virus. ¿Cuál es la principal función de este surfactante? Es formar una capa de película que permita la adecuada apertura de los alvéolos y esto va a permitir mantenerlos completamente aperturados, completamente abiertos, de tal manera que evite el colapso. Cuando el alvéolo se ha colapsado, entonces inmediatamente hay una respuesta fisiológica del niño, ¿no? Haciendo que se exija al respirar porque requiere un mayor esfuerzo, una capacidad un poco mayor para poder capturar el aire, ¿no? Que le permita mantener la hemodinamia, que le permita mantener los niveles oxigenatorios y que en frente a un pulmón que está colapsado verdaderamente no lo puede hacer. Entonces, este surfactante va a lograr, pues, precisamente que estos alvéolos se mantengan en determinadas condiciones que estén completamente aperturados y estables para poder mantener adecuadamente este intercambio gaseoso. De esta manera, pues los pulmones van a permanecer siempre activos, capaces de realizar los cambios gaseosos de manera adecuada. Entonces, ustedes ven aquí en pantalla cómo es que se puede observar en la membrana alveolo capilar. Vean ustedes cómo por difusión sale el oxígeno a todo el flujo sanguíneo y a la sangre y regresa CO2. El surfactante reduce en forma significativa la tensión superficial dentro del alvéolo pulmonar y previene el colapso, especialmente en la expiración, ¿no? Porque de lo contrario, ahora que nosotros respiramos, claro, nosotros estamos respirando de una manera completamente natural. Y evidentemente nuestros alvéolos no están colapsados, ¿no? Porque si no, lo que tendríamos es un mayor esfuerzo respiratorio, ¿no? Cosa que normalmente vemos en pacientes adultos que tienen patologías de neumonía, por ejemplo, ¿no? U otra patología respiratoria. En el caso de un niño más pequeño, que no tiene mayor compromiso respiratorio, cuyos alvéolos están funcionando perfectamente bien, pues entonces vamos a tener este intercambio de gases de manera adecuada. Pero cuando el niño no está dotado de cantidad de surfactante suficiente, entonces
estos alvéolos se van a colapsar. Y va a suceder lo mismo que pasa con un globito de fiesta, ¿no? De esos globos que normalmente nosotros inflamos o utilizamos nuestro inflador, lo inflamos, lo inflamos, lo inflamos y el globito queda completamente abierto. Pero si yo desato el nudo del globito, ¿no? Lo he tenido mucho tiempo distendido y lo desato, ese globito se va a apelmazar. Y va a ser, en ocasiones, muchos de estos globitos que han permanecido mucho tiempo abiertos, como que es más difícil, ¿no? Inflarlos, porque tienen incluso, ¿no? Esta consistencia que se agrieta, se junta todo, se apelmaza. Entonces, lo mismo va a pasar con estos alvéolos. Esos alvéolos inicialmente estuvieron aperturados, claro, porque estuvieron dentro del útero de la madre, estuvieron llenos de líquido, ¿sí? Y no había mayor problema porque no era necesario que empiecen a funcionar, todavía estábamos dentro del vientre de la mamá, había pues esta circulación que era una circulación de tipo fetal, en donde la placenta prácticamente era la que estaba utilizando y haciendo todo el trabajo. Pero una vez que el niño nace, ¿no? Y se encuentra expuesto al medio ambiente extrauterino, cuanto menos edad gestacional, ¿sí? Más posibilidad de que realmente pueda tener estas patologías respiratorias, más aún cuando no ha logrado superar una edad gestacional suficiente que le pueda garantizar una producción por lo menos adecuada de surfactante. Cuanto menos edad gestacional, entonces mucho mayor es el riesgo de que se tenga este compromiso respiratorio. Por lo tanto, al no tener ese elemento que le permita mantener el alvéolo abierto y que ahora que ya no está lleno de líquido, sino que requiere tener más bien aire para que realmente se pueda realizar esta función de intercambio, tal y como ustedes lo están viendo en pantalla, no se puede realizar, entonces el alvéolo prácticamente está incapaz de poder mantenerse abierto y en la mínima expiración el alvéolo se colapsa. Para poder mantener los alvéolos completamente aperturados, necesitamos garantizar que aún durante la expiración el alvéolo se mantenga realmente en esa condición, en esa forma, abierta, ¿no? Como un globito inflado. De esa manera es que se puede garantizar. Si el niño puede ventilar adecuadamente, ingresa aire, elimina, ingresa, inhala, exhala, y entonces lo que debiéramos nosotros ver es una respiración completamente normal. Pero no vemos nosotros eso cuando tenemos a un niño más pequeño, más prematuro, menos edad gestacional, mayor es el problema que tenemos nosotros enfrente y es completamente esperado dadas las circunstancias que nosotros estamos mencionando. ¿De qué está compuesto este surfactante y que permite pues esta maravillosa funcionalidad del alvéolo de mantener esta adecuada forma y sobre todo que se pueda permitir un adecuado intercambio gaseoso y que además también permita el no colapso? ¿De qué? ¿De qué está formado este surfactante? Tiene una conformación o está formado tanto de lípidos o sustancias lípidas o grasas, además también de algunas proteínas. De todo este compuesto, digamos que el 80% es una conformación de tipo grasa, ¿no? Son lípidos los que mayormente lo conforman. Por eso es que ustedes pueden observar visualmente cuando nosotros lo tenemos enfrente, me refiero al surfactante exógeno, el que se le va a administrar al niño, es una solución bastante no acuosa, es semilíquida, porque tiene además como que cierta viscosidad. Y es además también de color lechoso, ¿no? Como es un lípido, ¿no? Un lípido cuando nosotros administramos, por ejemplo, una nutrición parenteral, tiene esa conformación grasosa, lechosa, blanquecina. ¿De acuerdo? Entonces, de este 80% de grasitas, hay un elemento graso, un elemento lípido, que es el que se requiere para efectivamente mantener la permeabilidad de la membrana y que le da esta característica de disminuir las tensiones superficiales.
Entonces, es la que va a regar de manera homogénea el alvéolo de manera interna. Este elemento se llama dipalmitoil fosfatidilcolina. Es el mayor elemento con el que le da esa garantía al alvéolo de poder realizar su función. Y el otro 20% está conformado por algunas proteínas. Entonces, de estas proteínas tenemos nosotros las proteínas del grupo A, B, C y D. Entonces, estas proteínas del grupo A, B, C y D tienen además también algunas características de trabajo. Entonces, aun cuando es un mínimo porcentaje lo que se está produciendo o lo que requiere para ser parte de este surfactante, tienen cada una de ellas una función peculiar. Algunas van a regular la homeostasis, algunas intervienen contra las defensas, es decir, tienen parte inmunológica, otras realizan la difusión homogénea en todo el alvéolo, ¿no? Y otras son las que van a ir regulando el trabajo de cada una de ellas como fiscalizadoras, ¿no? Que están allí frente al trabajo que realiza cada una de estos grupos de surfactantes, de estos grupos proteicos, para lograr efectivamente la consolidación total y que realmente pues esté dando la garantía al alvéolo de un adecuado trabajo. El surfactante, como hemos mencionado, vean ustedes acá, el alvéolo, la parte interna, estos puntos amarillos son los neumocitos tipo 2, vean el tamaño en contraste con el tamaño del alvéolo. Los neumocitos tipo 1 inclusive son un poco más grandes, son un poco más alargados y sin embargo no es allí donde se produce el surfactante, sino más bien en los neumocitos tipo 2, ¿sí? Vean ustedes además también la membrana alveolo-capilar que tiene dentro de su luz, ¿no? Ya el flujo sanguíneo, la sangre, y esta membrana, aun cuando pareciera o se vea un poco más gruesa, la realidad es que es una membrana realmente bastante delgada. Entonces, eso permite, por difusión, que el oxígeno pueda ingresar al alvéolo y pueda, el oxígeno del alvéolo ingresar a la sangre y el CO2 de la sangre ingresar de la misma manera al alvéolo. Entonces, vean ustedes estas líneas amarillas, ¿sí? Internas, ¿no? Es la cantidad de surfactante que van a ir produciendo, van a ir secretando y se va a ir acomodando de manera interna y de manera homogénea, que ese trabajo lo tienen ya las proteínas del propio surfactante. La producción de surfactante pulmonar, como nosotros lo hemos mencionado, se produce cuando el niño tiene esta característica, ¿no? Es un niño que tiene entre 24 a 28 semanas de edad gestacional y que obviamente ya una mejor producción, digamos, lo podemos nosotros tener frente a un niño que tiene 35 semanas de edad gestacional. Pero aún eso, y ustedes dirán, pero yo he tenido niños que tienen 34, 35 semanas de edad gestacional, igual también tienen problema respiratorio. Sí, lo que sucede es que no es una producción completa, pues, ¿no? Es una producción todavía que sí está en algo más, pero no es una producción completa. Pero ciertamente quien tiene mejor posibilidad respiratoria frente a la producción de surfactante, evidentemente va a ser un niño que tenga mejor edad gestacional frente a un niño que tiene 24 o 28 semanas de edad gestacional, no solamente por el peso, por la talla, por la configuración anatómica, por la fisiología del propio niño, sino además también por la producción del surfactante. Entonces, el surfactante es producido a lo largo de la maduración de los pulmones, aunque es mejor, ¿no? A partir de las 24 semanas, que recién empieza, 28 semanas, ya empieza a producirse algo más, 35 semanas, digamos que ya tenemos una cantidad suficiente de surfactante, aunque todavía no es la que se requiere para garantizar una respiración adecuada, como por ejemplo en un niño que nace a termo, ¿verdad? Que puede evolucionar favorablemente, que se va a ir
rápidamente, al cabo de algunos días, 24, 48 horas de estar con su mamá, puede irse a su casa, ¿no? Los recién nacidos muy prematuros no producen surfactante suficiente. Aparte que hay algunas situaciones en los niños que van a condicionar la restricción del mismo, es decir, de la producción de surfactante, los restringe, los disminuye, aun cuando ya tenemos producción incipiente de surfactante, este puede verse reducido frente a algunas circunstancias como por ejemplo el hecho de que el niño sea varón. Frente a andrógenos masculinos, ¿no? Obviamente, andrógenos ¿no? de masculinos, es que se inhibe la producción de surfactante, cosa que no pasa, por ejemplo, en las niñas, ¿no? Por eso encontramos que en muchas de nuestras unidades, muchos de estos niños, ¿no? Y seguramente que si usted trabaja en una unidad de cuidado intensivo neonatal, habrá escuchado mencionar a alguno de los neonatólogos decir, ¿es niño o niña? Es niña. Ah, bueno, sí, todavía tiene más posibilidades. No es niño, uy, qué pena, ¿no? Porque el niño va a tener más dificultad en poder recuperarse. ¿Y esto por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Frente a andrógenos se inhibe la producción de surfactante. El surfactante exógeno imita la sustancia natural del cuerpo y ayuda a la respiración, por supuesto, del niño hasta que pueda producirlo por su propia cuenta. Entonces, hasta que eso pasa, la cantidad que nosotros vamos a administrar de manera externa, ¿no? A través de una sonda, a través de una pequeña sonda, o a través del tubo endotraqueal, dependiendo del tipo de método que el médico decida, porque es quien va a realizar la administración. Depende básicamente del neonatólogo. Y nosotros tendremos que estar como parte asistencial, saber exactamente cuál es la técnica que está utilizando el médico para poder proveer del recurso, ¿sí? De los materiales, disponerlos en la mesa para poder facilitarle y, por supuesto, es ser parte además también del proceso mismo de la administración, ¿no? El personal de enfermería no puede ser ajeno, porque tras la administración de ese surfactante nos compete a nosotros hacer la evaluación de la administración y sobre todo de la respuesta del niño frente a la administración del producto. Este medicamento puede ser administrado en la primera hora después del nacimiento y de hecho hay estudios que demuestran que tras el nacimiento, es decir, muchos de estos niños evidentemente pues están cursando ya con un problema de tipo respiratorio y muchos inclusive han sido puestos a un manejo de reanimación, ¿sí? Porque algunos seguramente nacen con algún tipo de patología, producto además de sus factores de riesgo asociados, con factores de riesgo con los que ya nace el niño, y que es necesario iniciarlos con una ventilación a presión positiva. Entonces, dentro de los primeros minutos ya se prevé la administración de este surfactante. Entonces, nos da la oportunidad o le da la oportunidad al equipo multidisciplinario de trabajo neonatal de poder evaluar una próxima dosis en el momento en que el niño llegue a la unidad de cuidado intensivo neonatal, o de lo contrario simplemente se tenga una conducta expectante. Sin embargo, los estudios demuestran que tras una administración pronta dentro de la primera hora de vida, sí es posible la administración ya en la unidad. Al cabo de ¿no? unas 6, 12 horas, es posible la administración, por supuesto, siempre valorando la misma, y las respuestas son mucho más beneficiosas, ¿no? La falta de surfactante pulmonar, entonces podemos nosotros observar que cuando el niño nace, vean ustedes cómo es la respiración de un niño, ¿no? El pulmón con deficiencia de este surfactante no puede ventilar por obvias razones, creo que ya queda mucho más claro el hecho de que si no se tiene adecuada producción de surfactante, entonces es un pulmón que está venido a menos,
que no va a poder responder frente a las necesidades oxigenatorias, no va a poder realizarse adecuadamente un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, evidentemente, vemos un pulmón que está trabajando mal y que va a obligar al niño a tener que esforzar sus respiraciones, y el hecho de que esfuerce esas respiraciones no le garantiza tener cantidad de oxígeno suficiente para poder mantener la hemodinamia. Por lo tanto, va a requerir, de cualquier manera, va a requerir un adicional de oxígeno. Y en la forma en cómo el niño respire, en la edad gestacional que el niño pues porte en el momento del nacimiento, en la cantidad de FiO2 que requiera para poder garantizar niveles oxigenatorios adecuados, va a depender específicamente de ello para la colocación o la elección del determinado dispositivo a considerarse, que puede ser un dispositivo de fase 2, de fase 3. Hemos hablado ampliamente durante los primeros módulos sobre todo de la fase 3 ventilatoria. Ahora vemos especialmente, de aquí en más, veremos no solamente surfactantes, sino además también del NeoPAF, veremos además también el CPAP, para que de esa manera nosotros podamos completar una serie de dispositivos que pueden ser puestos a la disponibilidad, ¿no? Y sobre todo a la necesidad de nuestro recién nacido. Dependiendo de todos estos requerimientos es que se decide, se elige. Entonces, evidentemente, para poder utilizar un determinado dispositivo, vamos a tener que concretar específicamente en qué es lo que requerimos para el niño, qué es lo que requiere él sobre todo para poder mantener sus niveles oxigenatorios en rangos de normalidad. Y de esa manera se pueda realizar y sobre todo él pueda garantizar un adecuado intercambio gaseoso donde el esfuerzo pues no sea tan drástico, ¿no? Cuando el niño ya viene con esta problemática, pues generalmente no se ve el desgaste tras las horas, sino prácticamente estas necesidades son casi inmediatas, ¿no? Más aún cuanto más pequeño es el niño. Cuanto más pequeño es, pues evidentemente vamos a tener esta necesidad de poder ya irlo compensando lo más pronto, porque se van a ver así, ¿no? Niños que van a tener mayor necesidad de oxígeno. Claramente acá los pulmones no están trabajando bien, sus alvéolos seguramente están muchos de ellos colapsados, una gran cantidad de alvéolos, ¿no? Y requiere, por supuesto, que lo ayudemos. Y la mejor forma es brindándole una adecuada, una fase ventilatoria, un dispositivo que pueda proveerle de tal manera que no se desgaste tanto y no use tanto, ¿no? Los músculos accesorios, que no se agote y que sobre todo pueda mantener, repito, adecuadamente sus niveles de oxígeno. Entonces, ¿cuáles serán estos tipos de surfactante? Dentro del mercado se tiene sobre todo trabajando los surfactantes naturales, así como los surfactantes de tipo artificial. Pero dentro de nuestras áreas hospitalarias es muy común, sobre todo el trabajo con los surfactantes, y se apuesta mucho por los surfactantes de tipo natural, y de ellos sobre todo los derivados bovinos. Tuvimos hasta hace algún tiempo, porque la producción y los laboratorios, y estoy hablándose más o menos de unos 15 años atrás, los laboratorios como que habían bajado su producción de derivado bovino, el Survanta. Entonces empezamos nosotros a utilizar los derivados de cerdo, como el Poractat, ¿no? El Curosur. Pero hoy en día me parece, si en error a equivocarme, o quién sabe, ustedes ya me lo comentarán, la mayoría de instituciones usa el surfactante porque ha tenido muchísimo mejor respuesta, aun cuando la cantidad es una de las que más cantidad de dosis se tiene por kilo de peso, pero que el resultado realmente es bastante gentil, es muy rápido. Se observa además también que el niño pues reacciona muy bien frente a la administración de este producto.
Pero además también tenemos los surfactantes artificiales, dentro de los cuales estos no son muy utilizados, no se ven mucho en nuestras realidades institucionales, pero vale la pena también conocerlos porque de cualquier manera, ya sea que no tengamos los naturales, podríamos tener los artificiales. Muchos neonatólogos no trabajan bien, ¿no? Les gusta, por decirlo de alguna manera, estos artificiales, pero ahí están, ¿no? O sea, también es una posibilidad de uso. Y para ellos, pues, el Exosurf, ¿no? Que es uno de los más conocidos. ¿Cuáles son los efectos agudos pulmonares y cardíacos de la terapia con surfactante? Porque claro, una vez que uno los administra, no todo es color de rosa, ¿no? Algunos niños demoran un poco más, algunos reaccionan mucho más rápido y la respuesta realmente es muy observable y muy buena, ¿no? Frente a otros niños que demoran un poco más, no necesitan, algunos otros no requieren la administración una segunda dosis surfactante, otros requieren una segunda dosis de surfactante. Pareciera como que no se les ha puesto absolutamente nada, ¿no? Es decir, cada uno va a reaccionar de manera diferente, pero en general el, la, la respuesta que tienen mayoritariamente frente a la administración de surfactante o de Survanta, en realidad es bastante buena. Entonces, dentro de los efectos pulmonares, tenemos que hay una mejoría notable en la función respiratoria, en la función pulmonar, mejora rápidamente y viendo además también que se observa esta mejoría respiratoria, pues, ¿qué nos quiere decir? Significa que ese surfactante ha llegado a las partes más distales, ha llegado a esos alvéolos que están más comprometidos y les ha dado esa posibilidad a esos globitos desinflados de inflarlos con mucha facilidad, ¿no? Eso entonces mejora la expansión alveolar y al mejorar la expansión pulmonar o alveolar, vamos a ir mejorando en torno a la oxigenación, se disminuye el grado de soporte ventilatorio, porque niños que requieren mayores cantidades de presión, el hecho de que el pulmón ya esté funcionando mejor, ¿para qué voy a tener insistiendo con más cantidades de presiones cuando yo lo que requiero es irlo disminuyendo para darle la posibilidad de que ese niño se pueda ir adaptando progresivamente y por su propio esfuerzo pueda ir ventilando y su hemodinamia realmente esté ok, pero por su propio mérito, sin necesidad de tener un dispositivo ajeno que lo esté ayudando, porque ya no lo requiere, ¿de acuerdo? A menos que realmente sea lo contrario, ¿no? Un aumento además también en la capacidad residual funcional. Cuando yo tengo pulmones colapsados, son pulmones, alvéolos que tienen la menor capacidad de poder ingresar aire. Cuando estos alvéolos se inflan, se abren, entonces, pues lógicamente hay una mejor cantidad de aire que va a ir ocupando estos espacios. Y repito, no hablamos de uno, no hablamos de 10, sino hablamos de miles que van a ir mejorando. Y esta capacidad residual funcional no es otra cosa más que la cantidad de aire que ustedes ven en este momento, cómo está ingresando y la cantidad de aire que ingresa y que se mueve durante o en toda la vía respiratoria es esa precisamente la capacidad residual o la capacidad vital. El incremento más lento y variable en la distensibilidad pulmonar, la capacidad que tiene el pulmón para hacer lo que ustedes están viendo, para poder inflarse y poder desinflarse, para poder inhalar y para poder exhalar, para que el pulmón pueda cambiar de forma, sí lo va a poder hacer, pero de una manera más homogénea, que aquel niño que estando atelectasiado, que estando con alvéolos comprometidos, ventila mejor en un lado y no ventila del otro, cosa que es muy visual cuando se toman las placas radiográficas y de pronto encontramos que un lado sí está mucho mejor aireado que el otro, ¿verdad? Y es más, sin necesidad de tomar una placa, se ocultan y se puede escuchar claramente cómo ingresa mejor el aire en un lado, ¿no? En un campo pulmonar que en el otro. Y por supuesto, además también el hecho de la administración oportuna de surfactante va a disminuir los shunt, ventilación, perfusión pulmonares.
Los efectos inmediatos de la circulación pulmonar, porque no solamente la administración de surfactante va a mejorar la parte pulmonar, también hay una mejora en la parte de la circulación. Entonces, en esta área de la circulación tenemos la disminución en la presión de la arteria pulmonar, aumento del flujo de la arteria pulmonar, un aumento en la velocidad del flujo ductal desde el circuito sistémico al pulmonar. La administración profiláctica preventilatoria comparada con la posventilatoria. Un estudio que ya me parece lo he mencionado, un estudio randomizado, ha demostrado que la administración, una vez que se ha presentado la reanimación, es decir, a los minutos posteriores al nacimiento en que se inicia la reanimación, pues si se utiliza surfactante en este momento, es muy efectivo o mucho más que cuando se pretende hacerlo posteriormente. El tratamiento precoz o tardío de la enfermedad de membrana hialina. El tratamiento precoz resulta en una disminución de los riesgos de neumotoras, riesgos de EPI, de displasias a las 36 semanas de edad gestacional corregida y una disminución del riesgo de mortalidad neonatal. La administración repetida de surfactante. El uso de múltiples dosis se asocia además también a una disminución del riesgo de neumotoras y a una tendencia a disminuir la mortalidad. Pero evidentemente aquí frente a los niños que realmente lo requieren, lo necesitan, no es que se van a utilizar múltiples dosis como cuando se administra terapia antibiótica cada 8 horas por 7 días, no. Simplemente es utilizarlo única y exclusivamente para el paciente que realmente lo requiere. Si se ve una mejora tras la administración de la primera dosis de surfactante, entonces el niño ya no requiere más, ¿no? No todos los niños que tienen enfermedad de membrana hialina son colocados o son puestos a disposición para una segunda dosis o una tercera dosis de surfactante. Definitivamente eso no corresponde, ¿no? Solamente cuando se repetirá la dosis, solamente cuando realmente consideremos que es necesario hacerlo. Los criterios para repetir dosis de surfactante. Basado en la evidencia disponible, parece apropiado usar como criterio la persistencia o el deterioro de los signos de enfermedad de membrana hialina. Es decir, pareciera de que no se le ha colocado, ¿no? Es decir, se le colocó al niño pero no mejoró, porque podemos tener esa circunstancia. Podemos tener niños que sí mejoren y habrá un porcentaje bastante alto y es lo que se espera. Frente a la administración del surfactante es lo que se espera, pero no podemos garantizar que todos los niños que se les administra surfactante van a responder perfectamente. Es completamente viable de que el niño de repente no mejore y que más bien pareciera de que ha empeorado. Entonces, frente a esta situación, sí es posible una segunda dosis de surfactante. Métodos de administración de surfactante, que es muy importante realmente conocerlos. Tenemos dos métodos de surfactante. Tenemos, y seguramente ustedes lo deben de haber escuchado, el método INSURE, que es un método bastante común, muy conocido, que el INSURE significa intubar, administración de surfactante y retiro. Y el método LISA, por sus siglas en inglés, que es la administración de surfactante con un método menos invasivo, ¿no? Con el método menos invasivo. Pero no significa que igual también se tenga que proceder a utilizar el laringoscopio para poder acceder a la vía aérea más baja, pero ya no con un tubo endotraqueal, sino con una sonda. Entonces obliga o está obligado quien realiza este método LISA en colocar la sonda, administrar el surfactante y retirarlo también exactamente igual. Pero con el INSURE es posible, es muy posible que el niño sea dejado el tubo endotraqueal y colocado o conectado a un ventilador mecánico. Es muy usual, ¿no? Y de hecho,
en muchos de los casos el niño simplemente lo primero que hacen es intubarlo, se conecta al ventilador mecánico para luego proceder con mucha más calma en la preparación del equipo, en la preparación del surfactante, que normalmente se encuentra siempre refrigerado, para poder ponerlo a temperatura ambiente o mejorarle la cantidad de grados para que esté en una temperatura mucho mejor y proceder a hacer su administración. Y luego de eso se procede a verificar, vamos valorando cómo es la respuesta frente a la administración, tanto como en del INSURE como en el ISA. Entonces, aquí nosotros vemos que si vamos a utilizar un tubo endotraqueal, definitivamente no estaremos frente a un método LISA, estamos frente a un método INSURE. Pero vean ustedes, acá el niño está con un CPAP, ¿sí? Está con un CPAP y entonces lo que se está procediendo es, no se ha intubado, sino que se está colocando una sonda. Estas sondas generalmente vienen no preparadas en unos paquetes y se procede porque viene con un equipo para poder proceder a cargar, ¿no? Con la jeringa que ya viene dentro del equipo y proceder a cargar la cantidad de dosis de surfactante, su administración y retiro. Entonces ya acá no estamos frente a un INSURE porque el niño no se intuba, sino con el uso de la sonda estamos frente al método LISA. ¿Cuáles serán los efectos adversos de la terapia con surfactante? Tenemos efectos transitorios no significativos en oxigenación durante la administración, que eso es muy pasajero, ¿no? La mayoría de niños que son sometidos a la administración de surfactante realmente reaccionan bastante bien. Es mínimo, realmente mínimo, el porcentaje de, por supuesto que va a depender además también de la destreza, la pericia, la expertise de quien lo está realizando. Y el equipo, ¿no? El equipo que además también forma parte del procedimiento para poder complementarse, ¿sí? Y poder garantizarle una adecuada mejoría a este niño que está recibiendo este producto. Entonces, ciertamente va a haber un compromiso porque imagínense ustedes, ¿no? Imagínense solamente el hecho de que se les intube, o ya sea que estemos frente al método LISA, pero vayamos con el INSURE. Imagínense usted intubar y que frente a esa intubación, a través de ese tubo endotraqueal, vamos nosotros a colocar una pequeña sonda para administrar una cantidad de medicamento, ¿sí? O pues evidentemente vamos a tener como que cierta reacción frente a la administración del producto, ¿no? Por esa razón es que la administración debe de hacerse de una manera compacta, con mucho criterio, no con rapidez a la velocidad de la luz, pero sí de una manera constante, evaluando permanentemente cómo es que el niño va evolucionando o cuál es su respuesta frente a la administración segundo a segundo. Es decir, el personal tiene que estar observando no solamente cómo está el niño, sino además su respuesta frente al monitor, ¿no? En cuestión de segundos puede haber una baja oxigenatoria, sin embargo, la recuperación, porque es un producto que se va a alojar rápidamente se va a alojar en lo más recóndito de los lugares alveolares o pulmonares. Entonces, se va a ir recuperando, ¿no? el trabajo pulmonar. Entonces, sí va a haber una baja en la oxigenación, pero repito, esto va a ser prácticamente inmediato. La disminución transitoria del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Porque hay como una especie de stop, ¿no? Se para, pero repito, además también estos ceses producto del tiempo que nos vayamos a demorar en administración del producto, pues va a limitar en la parte respiratoria y por ende en la cantidad de oxígeno que se está alojando o se está llevando a través de la sangre y que esta sangre va a recorrer todo el organismo. Por eso es que es transitorio,
¿de acuerdo? Ahora, quien lo coloca tampoco no es que va a demorarse 10, 15 minutos, ¿verdad? No, no es un tiempo tan extendido, es un tiempo mínimo, ¿sí? Pero tampoco es brusco, tampoco es una administración inmediata porque recuerden que si el niño es muy pequeño, se corre el riesgo de con la administración brusca, con la administración muy rápida, de en lugar de mejorar el niño, perjudicarlo. Las hemorragias intraventriculares son muy usuales cuando no tenemos un control, no manejamos bien los ritmos con que nosotros administramos cualquier tipo de producto a nuestro neonato, ya sea por vía intravenosa o por vía intratraqueal. Entonces, mucho cuidado, hay que controlar los tiempos. Con los surfactantes naturales existe un riesgo teórico de respuesta inmune contra proteínas extrañas. Bueno, normalmente las proteínas endógenas sirven pues precisamente para ello, ¿verdad? Entonces, el estudio demuestra que además también lo exógeno, las proteínas exógenas también están capacitadas para lo mismo. Efectos a largo plazo, no existe o no afecta el desarrollo neurológico, no tendría por qué, a menos que no hayamos tenido el cuidado suficiente durante la administración. Pero de lo contrario, en realidad, pues sí tenemos una respuesta bastante satisfactoria, ¿no? Entremos ahora a lo que es el CPAP. Ustedes conocen el dispositivo y aquellas personas que no lo conocen, durante nuestro taller vamos a tener oportunidad de poder conocerlo, de conocerlo por partes inclusive, y saber cómo funciona, para qué está, ¿no? ¿Cuál es el correcto armado de este CPAP? El CPAP, por sus siglas en inglés, nos brinda presión positiva continua en la vía aérea. Es una presión positiva continua. No es que tiene flujos intermitentes como un ventilador mecánico. Por lo tanto, trabaja con ciertas presiones, garantizando sobre todo que en la parte expiratoria, esos alvéolos que tranquilamente se pueden ver afectados y colapsados en cada expiración se van a colapsar porque no hay cantidad de surfactante suficiente. Entonces, le garantiza a ese pulmoncito tan pequeño, le garantiza que en esa parte expiratoria ese alvéolo va a quedar con cantidad suficiente de aire como para mantenerse en condiciones abiertas y que no se colapse. Pero lo vamos a garantizar en tanto realmente tengamos flujo continuo, ¿sí? Continuo, no aperturado, no abriéndolo a cada momento. Es decir, vamos a requerir conocer exactamente muy bien cómo es que se trabaja con un CPAP. El CPAP es un sistema de soporte ventilatorio, ¿sí? Pues una fase ventilatoria, estamos hablando de la fase 2 ventilatoria, pero es no invasiva. Fase 3 tenemos los ventiladores mecánicos, los de alta frecuencia, que sí son invasivos. La fase 2 no, pero sí requiere de un flujo constante de oxígeno o de gas para poder llegar hasta lo más recóndito del área que requiere ser trabajada. Consiste en la aplicación de una presión mantenida de manera continua en la vía aérea mediante un flujo de gas que no requiere de una frecuencia de ciclado. Entonces, esto seguramente es lo que normalmente ustedes conocen, ¿no? Hay muchas marcas y muchos modelos para poder brindar fase 2 a través de CPAP, ventilación positiva continua en la vía aérea, es decir, marcas tenemos una gama de marcas. Lo importante es que nos relacionemos con el sistema que provea nuestra institución, que lo conozcamos y que sepamos exactamente cómo es que funciona, y basta que conozcamos una, pues conocemos el manejo de todos, ¿no? ¿Cuál es el requisito fundamental para que yo pueda trabajar con este equipo? Es que el niño respire. Pero entonces si respira, ¿por qué le voy a dar CPAP? Si está respirando. Ah, el niño respira, sí, pero ¿en qué condiciones está respirando? ¿El niño respira realmente en condiciones de normalidad o hay esfuerzo respiratorio? Cuanto mayor es el esfuerzo respiratorio, y lo vamos a ver cuanto más prematuro es,
entonces evidentemente requiere de un apoyo de oxígeno. ¿Cuánto además también de esta necesidad, de este tipo de esfuerzo respiratorio que el niño tiene, le permite mantener su hemodinamia? ¿Está saturando bien o no? Porque si no está saturando bien, entonces claramente el niño va a empezar a cambiar de color. El niño se va a poner cianótico, mucosas, extremidades van a ir cambiando de color y la saturación se va a ir viendo afectada. Entonces requerimos que el niño pues ventile, ¿sí? Que pueda respirar, ¿sí? Que pueda respirar, pero que el compromiso no sea tal, pues, ¿no? Como para que podamos colocarlo en un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico, el niño evidentemente su patología es muy compleja, muy difícil y requiere de grandes cantidades de FiO2, de fracción inspirada de oxígeno, para poder mantener su hemodinamia, porque de lo contrario sus saturaciones realmente son mínimas. El niño puede respirar o no para poderlo poner a un ventilador mecánico. En el caso de un niño que tiene CPAP, el niño puede ventilar, pero requiere de un porcentaje mínimo de FiO2 que usualmente va al cabo desde el 21 hasta el 40%, no más que eso. Si requiere más que eso, pues habrá que hacer evaluar al niño para colocarle la fase que le corresponde. El CPAP se sustenta en el mantenimiento de una presión supraatmosférica durante la expiración en un individuo que va a respirar espontáneamente. Cuando la presión positiva se administra en forma continua, tanto durante la inspiración como en la expiración, el efecto de mantener una presión transpulmonar elevada se realiza durante la expiración precisamente. Y es precisamente el principio con el cual trabaja el CPAP. Se denomina CPAP óptimo a la presión positiva que permite la máxima entrega de oxígeno a los tejidos, la cual a su vez depende del contenido de oxígeno arterial, que es la concentración de hemoglobina y saturación, del gasto cardíaco, además de otros factores. ¿Cuáles serán los beneficios del CPAP? Mejora el reclutamiento alveolar y estabilización alveolar. Esto sumado, por supuesto, a la administración de surfactante. Vamos a tener un mejor resultado de aquellos niños que respiran en reclutar. Ese es el término, ¿no? Cuando el alveolo se va abriendo progresivamente y no tenemos uno, sino vamos esos miles y miles de alveolos que se van inflando de manera progresiva, pronto vamos inflando cada uno, entonces estamos hablando de reclutamiento alveolar. Mantiene el volumen pulmonar, evitando el colapso alveolar. Entonces vean ustedes cómo se abre el alveolo y en un alveolo que está colapsado, ¿no? Entonces la idea es que el alveolo se mantenga siempre abierto. Manteniéndose abierto, obviamente mejoramos la cantidad de aire que va ingresando en cada uno y por lo tanto el volumen pulmonar también va a mejorar. Y por ende, por supuesto, la capacidad residual funcional también pues se ve afectada de manera positiva. Disminuye la compliance pulmonar, es decir, la capacidad que tiene este pulmón para poder distenderse, para poder, cuando nosotros respiramos, pues el pulmón se infla, ¿sí? Y esperamos, y nosotros si nos imaginamos esos pulmones inflándose, lo veríamos así, ¿no? Inflándose o desinflándose, pero de una manera homogénea, ¿no? De una manera regular. No pasa lo mismo en un pulmón que está afectado, en un pulmón enfermo, sobre todo en áreas que están atelectasiadas, solamente una parte infla y el otro no. Por lo tanto, acá no hay una adecuada compliance y mucho menos distensibilidad. Estabiliza la actividad de la pared torácica y disminuye la resistencia total de las vías aéreas. Mejora la frecuencia respiratoria. Entonces, cuanto mejor tenemos comprometido estos alveolos, es decir, vamos a ir reclutándolos de manera progresiva con el uso del CPAP, vamos a observar cómo el niño va mejorando su patrón respiratorio. Si el niño ingresa por quejido, si el niño de pronto tiene un esfuerzo muy evidente con uso de músculos accesorios, se observa tiraje intercostal, retracción sifoidea, disbalance, o sea, tomamos un Silberman realmente muy importante. Entonces, con la colocación del CPAP, vemos cómo este niño disminuye su quejido, el aleteo nasal cada vez es menor, su patrón respiratorio además también va mejorando.
Aumenta el intercambio gaseoso. Aumenta el intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación pulmonar. Es decir, eso es lo que realmente nosotros esperamos tras la administración del surfactante y sobre todo en el uso de CPAP también. Disminuye el consumo de oxígeno de los tejidos, que claramente se ven más comprometidos y tratan de utilizar hasta lo último de oxígeno de cualquier parte del cuerpo para poder compensar y poder mantener esa hemodinamia de la cual estamos hablando. Previene el fracaso de la extubación en recién nacidos prematuros, ¿no? Bueno, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que el niño, si estuvo en ventilación mecánica, una vez destetado del ventilador, bueno, qué maravilla sería que una vez destetado del ventilador, pues inmediatamente no necesite, no lo requiera, pero muchos de ellos sí van a requerir de cualquier forma un soporte ventilatorio, un apoyo oxigenatorio, y la mejor forma de hacerlo para ya ir tentando esos pulmoncitos de que trabajen algo mejor es con el uso de CPAP. Reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica convencional, produce un ritmo respiratorio regular, ¿sí? Que es lo que hemos mencionado, y disminuye el shunt intracardíaco de derecha a izquierda. Baja el riesgo de infección al no ser un dispositivo de tipo invasivo, ¿no? Pero, evidentemente acá también siempre que tengamos un buen uso del dispositivo, sobre todo del área del PRON nasal, ¿no? Si tenemos un muy buen control del PRON, y pues claro, definitivamente no vamos a disminuir los riesgos, que sí tenemos muchísimo más con la intubación endotraqueal, porque es claramente un procedimiento invasivo al 100%. El CPAP puede ayudar al recién nacido pretérmino desde su primera respiración tras el nacimiento, ya que facilita la eliminación del líquido de las vías aéreas, permite una aireación más uniforme en el pulmón, mejora el intercambio gaseoso, permite conseguir además también una capacidad residual funcional efectiva, evita el colapso de las vías aéreas, ayudando a reclutar los alveolos. Entonces, cuando nosotros pues tenemos esta facilidad del uso de este equipo, pues vamos a ir observando, ¿no?, esta mejoría gradual. Y es una mejoría que es gradual, pero que es muy importante, ¿no? O sea, se puede observar con mucha facilidad, sobre todo ya que estamos trabajando directamente con estos pacientes, podemos observar cómo es que gradualmente va a ir mejorando estos pacientes con el uso de este dispositivo. Pero en algunas circunstancias será de repente que no lo use. ¿En qué circunstancias no debo de utilizar un CPAP? Definitivamente, aun cuando el niño ventile, el niño no requiera otro dispositivo más que este, habrá algunas condiciones en las que definitivamente aún eso yo no lo puedo utilizar. Por ejemplo, en el caso de una hernia diafragmática, en el caso de un neumotórax, sedación, enterocolitis, onfalocele, entre otros, ¿no? Entonces, son situaciones en las que definitivamente el niño no puede utilizar CPAP. ¿Cuándo se inicia con el uso de CPAP? Cuando estamos frente a un recién nacido que tiene inestabilidad, dificultad respiratoria, con una necesidad de este soporte ventilatorio, pero que además también hemos visto cuya característica es que el niño pueda respirar. Independientemente además también de la edad gestacional, peso o días de vida, se debe tener en cuenta evitar el uso en aquellas condiciones o patologías que ya acabamos nosotros de mencionar. ¿Cómo se inicia el CPAP? Bueno, en primer lugar, tenemos algunos elementos que el día de nuestra práctica los vamos a ver mucho más minuciosamente. Tendremos aquí nuestro mezclador. Tenemos el mezclador, que es esta cajita que viene con una perilla, y esta perilla viene además también con una escala que va desde el 21 al 100. Esto no es otra cosa más que la cantidad de FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno que nosotros vamos a ir movilizando dependiendo de la necesidad de oxígeno del niño.
¿Y cómo se mide esa necesidad de oxígeno? A través del uso de un pulsoxímetro, que seguramente ustedes también lo deben de conocer como saturómetro. Bueno, este mezclador viene además también con 2 flumíter o 2 flujómetros. Ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo de su pantalla, viene un flujómetro que va desde 1 hasta 15 litros. Usualmente cuando se utiliza CPAP, este es el flujómetro que vamos a utilizar. Pero además también viene con un flujómetro en microlitros, que va desde el 1 hasta el 3. No más que eso. ¿Significa entonces que habrá alguna circunstancia en la que yo tendré que utilizar este flujómetro y no este? Pues sí, claro. Yo puedo utilizar el mismo equipo de CPAP, es decir, los corrugados de CPAP, solamente la línea inspiratoria, colocar mi niple en este nivel para poder dar apoyo oxigenatorio de fase 1, que es la cánula binasal. Especialmente la cánula es la que se puede utilizar en eso. Las gafas nasales, las cánulas simples, esas son las que van en este lado. Pero el CPAP específicamente va a este nivel. Luego además también tendremos este frasco que es el generador de burbujas que viene con una cámara, una varilla graduada. Depende mucho del laboratorio o de la empresa que fabrique o que nos oferte estos equipos, porque no todos van a tener la misma configuración. Algunos vienen en envases cerrados, que simplemente las varillas graduadas vienen como una especie de reloj impreso, ¿no? O un reloj que se gradúa para poderles brindar la cantidad de presión, ¿no? Lo que se requerirá de cada uno de ustedes será en que ustedes se relacionen con cada uno de los equipos que tienen a su disposición para poder otorgar exactamente la cantidad de presiones que el niño necesita. La FIO2 obviamente se van a ir ajustando de acuerdo, como hemos repetido, o estamos repitiendo, frente a las necesidades del niño. Depende mucho de la patología respiratoria, de si recibió o no surfactante, de si está monitorizado o no. Entonces, el monitor obviamente es una condición importante. El niño que está en uso de oxigenoterapia, la recomendación es que siempre tenga un pulsoxímetro, un saturómetro a la mano, al lado del paciente para hacer control y monitoreo permanentemente, porque son niños que tranquilamente pueden ir variando su condición de un momento a otro. En este momento está saturando 40%, pero al cabo de algunos minutos, por alguna situación extraordinaria, el niño de pronto empieza a desmejorarse y requerir mayor cantidad de FiO2. La temperatura, por supuesto, también es muy importante de controlar. Entonces, en este equipo además también forma parte el calentador con termostato incorporado y panel digital que requiere de estos cables para poder mejorar su funcionamiento, pero más que mejorar es para que funcione adecuadamente, brindándole la garantía de una temperatura adecuada, porque la humedad la vamos nosotros a generar a través de este frasco que se llama la jarra humidificadora de alimentación continua, que es una jarra que muchas empresas ya están trabajando este sistema, que viene con una especie de bombilla interna cuyo brazo se levanta como un sanitario. Usted le baja la palanca y baja el nivel de agua. Una vez que se desbordó totalmente, empieza a llenarse nuevamente el tanque de agua, y cuando la bomba o el bracito se levante porque llegó el nivel exacto de agua suficiente para llenarla, entonces automáticamente al levantarse se cierra el ingreso del agua. De la misma forma opera este sistema de frasco humidificador. Lleva una línea de venoclisis insertada que no tiene llave, ¿no? No tiene llave de control, para de esa manera usted le da la garantía de que es una alimentación continua, porque va conectada directamente al frasco. Este es un frasco que no va a durar eternamente. Una vez que se coloca, el único control que usted va a tener sobre todo el sistema es verificar que el frasco
esté lleno de agua, porque si empieza a trabajar sin agua, estamos además también haciendo mal trabajo con el calefactor, estamos exigiéndole al calefactor una temperatura y obviamente está sobrecalentando el sistema interno de los corrugados, llegando, por supuesto, al niño una cantidad de gas que va con unas cantidades de temperatura que realmente no le corresponde. Por supuesto que dicho esto, y sobre todo en esta última parte, nos queda bastante claro que el gas no puede ir de ninguna manera ni frío ni seco, como sí se trabajaba hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hace muchos años, décadas atrás, eh, sabiendo que la oxigenoterapia era realmente eh, una terapia de gran ayuda y de enorme importancia, sobre todo para los neonatos, pero no se llegaba todavía a un consenso en relación a la forma exacta que realmente el niño lo requería. Muy diferente es la oxigenoterapia que recibe un adulto, un pediátrico de un neonato. El neonato, y sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad que tiene un niño más grande o que tiene un adulto, de poder entibiar naturalmente el oxígeno o el aire que estamos nosotros ventilando, o respirando o inhalando, ese niño definitivamente no lo puede hacer. Entonces, de externamente se le tiene que brindar ese apoyo garantizando que el gas que va a ingresar a través de cualquiera que sea el dispositivo llegue humidificado y llegue previamente calentado. Entonces, todo este sistema que llamamos nosotros blender, pero en realidad es el mezclador de aire-oxígeno, Blender es la marca, le permite mezclar en porcentajes que el niño va a requerir. Por eso es que esta cajita que opera internamente tiene un sistema de heces y membranas que permiten mezclar, ¿no?, de manera homogénea, y le permite además también obtener una cantidad de oxígeno en porcentajes que el niño va a requerir o que requiere. En el prematuro con distrés respiratorio, lo ideal es la aplicación precoz de CPAP, ¿sí? Sobre todo si es que el niño pues da muestras de que puede realmente superar, ¿no?, esta etapa de dificultad respiratoria con la administración de surfactante y con el uso del CPAP. Porque no siempre todos los niños tienen esta posibilidad de beneficiarse o de responder favorablemente a la simple colocación del CPAP. Cuando esto es posible, porque el niño respira y porque las condiciones son diferentes, el niño ha sido madurado, el niño se le ha administrado surfactante de manera inmediata o de manera preventiva, entonces es muy factible que resulte en estas terapias inmediatas con uso de CPAP. Un recién nacido con distrés respiratorio confirmado, con alteración leve o moderada de la ventilación alveolar o de la oxigenación, se debería de iniciar, y es lo que seguramente ustedes deben de ver en sus unidades. Los neonatólogos usualmente inician entre 4 a 6 centímetros de agua de PEP, ¿no? Es lo que le da el ingreso de la varilla dentro de la jarra que genera burbujas o la jarra generadora de burbujas. Entonces, es muy usual tener presiones que van generalmente por encima de 4, perdón, 5, 6 son usualmente las presiones, y yo diría que muy generalizado en la mayoría de instituciones con presiones de 5. Hay algunas otras instituciones a nivel internacional que trabajan presiones un poco más grandes, presiones de 7, son un poco más agresivos con el inicio de sus terapias y reportan sus estudios que han tenido realmente resultados bastante buenos, ¿no? Inicios de presiones de 7 y que van luego disminuyendo progresivamente, garantizando la apertura del alvéolo, sobre todo a nivel expiratorio. Es recomendable, por supuesto, efectuar el control de gases, como en todos los niños que reciben terapia oxigenatoria, siempre se hacen controles
¿no? de gasometría. Esto no es completamente extraño, al contrario, esperable, ¿verdad? Y de hecho, es la mejor manera de poder verificar cómo es la respuesta del niño a nivel circulatorio. Si la presión de oxígeno es menor de 50 o la saturación es menor de 90, ya se va aumentando las presiones en forma progresiva. Y caso contrario, pues se hace además también, ¿no? Lo contrario, ¿no? Acá tenemos la jarra generadora de burbujas con cámara de desagüe extraíble. Tenemos aquí el mezclador con el flujómetro. Vean ustedes que no siempre tenemos el mismo diseño, tenemos otros. Y bueno, vamos a pasar esto por acá porque es prácticamente repetir lo mismo que hemos hablado al inicio. Aspectos a tener en cuenta antes de la ventilación con CPAP. Dar información a los padres. ¿Sí? Los padres deben de saber qué es lo que se le va a hacer al niño. Generalmente cuando el niño ingresa rápidamente a la unidad es el papá el que viene o algún familiar, porque la madre generalmente pues está en la sala todavía de partos o pasa a recuperación o está, bueno, no llega, ¿no? Usualmente no es la primera que llega a la unidad. Se debe preparar el equipo, eso es parte de nuestro trabajo. Se prepara el equipo y por supuesto cada equipo viene con una talla especial. Por supuesto que esto va a depender mucho de la empresa que fabrique el dispositivo. Algunas vienen con algunas reglitas para poder medir exactamente el tamaño que hay entre alita y alita de ambas fosas nasales. Otras vienen por numeración o por tallas, ¿no? Vienen desde la XS, vienen hasta las large. Algunas vienen con numeración, 00 como las hojas del laringoscopio, 00, 0, 1, 2. Otros vienen con otro tipo de numeración, y que es la que normalmente trabajamos nosotros con Fisher & Paykel. Vienen estos CPAP 7.5, viene 9.5, viene 10.5, 12.5. Entonces, esto hace las veces de una 00, una 0, 1 y 2 para que más o menos ustedes, los que están relacionados con ese tipo de numeraciones, más o menos lo puedan entender. Entonces, lo que varía no es en el tamaño de los corrugados, lo que varía es en el tamaño del PROM, ¿sí? El gorrito es también de acuerdo al tamaño. Cuanto menos tamaño tiene, pues obviamente el tamaño del gorrito se va a ir ajustando también al tamaño que tiene el PROM nasal, que va en relación con la circunferencia craneana del prematuro o del neonato que lo va a aportar. El médico debe de ajustar o es el que nos indica cuánto es la presión, ¿no? Entonces él coloca el CPAP y nosotros ya preguntamos, ¿con cuánto de pp? Ponle 4, ponle 5, ponle 6. Entonces, no se trata únicamente de colocar el PROM nasal y colocar o introducir la varilla a la jarra generadora de burbujas, sino verificar que realmente la cantidad que nosotros le estamos dando en la introducción de esta varilla realmente sea la que se está generando. Y la única forma de poder cerciorarnos de ello es a través de la medición con el manómetro de PEP. Entonces, cada una de las empresas tiene además también la posibilidad, tiene un espacio dentro de todo su sistema para poder corroborar precisamente esta medida. El día que hagamos la práctica, se les enseñará a ustedes exactamente con el equipo con el que nosotros trabajamos, que es el Fisher, utilizando, por supuesto, el mezclador, utilizando el blender, para que ustedes puedan verificar dónde es que se realiza precisamente la medición de esta PP. Es muy importante además también que las vías aéreas deben de estar completamente despejadas. Entonces, para que pueda operar correctamente este CPAP, no debe haber secreciones sobre las vías aéreas. Entonces, si es necesario despejarlas, aspirarlas, se hace con mucha suavidad. Colocar al niño, por supuesto, la mejor posición para que el niño se beneficie de la colocación
será en posición supina. Eso no significa que todo el tiempo el niño esté supino. El niño se puede pronar, el niño se puede lateralizar, perfectamente se puede hacer. Eso lo veremos también en la práctica. Es importante que se protejan los orificios de la nariz, el puente, la columela, pero para ello, cada dispositivo, hoy más que nunca, yo les puedo garantizar que cada empresa que fabrica estos productos le da la posibilidad a usted de utilizar un equipo libre de riesgos. Pero cuando nosotros no utilizamos los equipos de manera correcta, arriesgamos, por supuesto, al niño, pero simplemente por un mal uso del producto. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy cierto que se tiene que proteger, pero para ello cada empresa le pone a usted a su disposición una serie de elementos que le van a ayudar a evitar que se puedan generar algún tipo de lesiones. Por ejemplo, las lesiones de septum y que ha conllevado a generar lesiones importantes, no pérdida completa del septum, que va hasta la columela, o sea, llevarse todo, y que posteriormente los niños tienen que ser intervenidos, ¿no? A través de cirugías estéticas para poder corregir estos defectos que se van generando producto de un mal uso simplemente del dispositivo, se puede evitar utilizando correctamente cada uno de ellos. Entonces, la mejor forma, claro, tenemos hoy en día el uso de los hidrocoloides, que le puede a usted ayudar a disminuir, atenuar, minimizar este tipo de lesiones. Sin embargo, si yo no utilizo correctamente el equipo correcto, de la forma en cómo viene a mi institución y es puesto a mi disposición para poder ayudar a este niño, entonces definitivamente, aun cuando yo le ponga ese hidrocoloide, yo lo estoy haciendo muy mal, porque la idea es que este PRON nasal no vaya completamente hasta el fondo. Solamente debe de ir colocado una tercera o 2/3 partes, y una tercera parte debe de ir completamente hacia afuera. El PRON no debe de ir completamente introducido. De esa manera nosotros evitamos que se produzcan este tipo de situaciones. Y lo otro es que, ya que es un sistema que genera presiones continuas, porque va ingresando aire de manera continua, recuerden ustedes que tanto vía aérea como vía digestiva están prácticamente juntas y tienen esta unión a nivel del esófago, que tranquilamente todo el aire que va ingresando a través de la vía aérea puede pasar una porción importante a través del esófago y ocupar el estómago. Por eso es que no debemos dejar de colocar una sonda orogástrica. Es posible que podamos colocar además también una tetina para poder ayudar a cerrar la boquita. Generalmente los niños tienden a aperturar la boquita. Algunos equipos vienen con unas cintas que permiten ponerlo a nivel de la quijadita, a nivel de la barbilla, para poder levantarlos y de esa manera evitar fugas innecesarias de presiones. Los cuidados y controles con la ventilación. Es imprescindible realizar registros, ¿no? Porque estamos utilizando, de cualquier manera, estamos utilizando un equipo de CPAP, y es muy importante que frente a todo equipo nosotros hagamos los registros correspondientes. ¿Cuánto, en qué momento se colocó, el día, la fecha, la hora, ¿sí? Cuánto de presión se le está brindando, con cuánto de flujo, cuál es la saturación que está generando el niño con el uso de este equipo. Entonces, todos estos elementos son muy importantes. No se pueden dejar de colocar. Y si hubiera alguna variación en el registro, porque se ha hecho una variación en la FiO2, hay una variación en la oxigenación, el médico indicó disminuir la presión, entonces todos esos datos se tienen que considerar. De los registros que hagamos del recién nacido, sus funciones vitales, el estado clínico, el estado de conciencia, cómo está evolucionando el niño, si continúa con su problema respiratorio, cuál es su Silberman, está mejorando o no está mejorando, si está generando secreciones, si se aspiraron, si no se aspiraron. Todo eso además también debe de estar consignado en su hoja de registros.
De las interfaces, ¿no? El cuidado además también que tendremos que brindarle al uso del gorrito. El gorro tiene que estar realmente en el tamaño. No puede ser un gorro que sea tan grande que se le va a salir al niño en cualquier momento. En la primera volteada de cabeza el gorro se fue. O un gorro tan pequeño que usted nunca pueda tener la tranquilidad de poder asegurar los corrugados en los laterales de la cabeza porque sabe que en cualquier momento se le va a también a salir. Entonces, muy importante el conocimiento que nosotros tengamos de todos estos equipos para poderle brindar al niño lo que realmente el niño necesita. Importante además también, y seguramente que el neonatólogo va a hacer, no muy seriadamente, no esperamos que se hagan controles diarios, pero sí controles para poder observar cómo va mejorando, ¿no? Si ha tenido una patología de inicio, una membrana hialina o un distrés respiratorio, entonces es importantísimo porque vamos a tener una placa basal y luego posteriormente ya se hacen los seguimientos correspondientes, no solamente de la placa radiográfica, sino además también de todo su laboratorio para saber cómo el niño está respondiendo frente a esta terapia oxigenatoria. Aquí les dejo un cuadro de efectos adversos más frecuentes para no ahondar mucho en ellos porque igual ustedes van a tener toda esta información. Por ejemplo, dentro de los efectos adversos más frecuentes a nivel craneano, por ejemplo. Me interesa mucho esto porque de pronto no le damos la importancia por un mal ajuste, porque no sabemos cómo hacer adecuadamente la colocación de estos equipos. Entonces, eso además también va a quedar bastante más claro cuando hagamos la práctica. Entonces, muy importante porque si ajustamos demasiado estos corrugados, entonces muy seguramente vamos a tener edema en los ojitos, erosión, necrosis del tabique, moldeamiento de la cara. Usted le saca los corrugados de los costados y se nota completamente el hundimiento, ¿no? En la carita. Entonces, esas situaciones definitivamente no pueden de ninguna manera pasar, ¿no? Porque esos son indicadores del cuidado que realiza el personal de enfermería para este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los requisitos del sistema ideal? Debe de ser fácil, rápido, seguro de aplicarse. No debe de ser incómodo, ¿no? Por lo tanto, en la colocación va a depender mucho del confort que nosotros le vamos a brindar. Debe ser atraumático, ¿no? Tiene mucha relación con lo que acabamos de mencionar. Un ajuste adecuado que permita además también una humidificación de los gases de manera adecuada. Los componentes ya los hemos mencionado, tenemos todo un sistema generador de burbujas, la fuente y circuito de gases, las interfaces. La presión siempre es dada por vía nasal, nunca por tubo endotraqueal, ¿no? Por si acaso, porque yo cuando ingresé hace mucho tiempo a trabajar a la unidad, había siempre algunos médicos que trabajaban brindando CPAP traqueal para poder ver si el niño podía respirar o no, si iba a adecuarse, pero lo contrario, no, mejor se le deja ventilación mecánica. O sea, eso definitivamente no es adecuado para poder hacer estos pases de una modalidad a otra. CPAP de burbujas es precisamente el sistema que nosotros estamos trabajando y que tiene, entre otras, el PRON nasal, que es el que va conectado directamente a la nariz, y bueno, todos los elementos que ya nosotros hemos mencionado. La jarra generadora de burbujas con su varilla graduada, con su cámara de desagüe extraíble. Tenemos el mezclador, los flumíter, el calentador, algunas tablas de combinaciones, porque a veces preguntan siempre mucho, ¿no? Bueno, yo en mi unidad donde yo me encuentro no tenemos este sistema, entonces, qué cantidad yo puedo poner de oxígeno con aire? ¿Cómo puedo saber qué cantidad de FiO2 es la que yo estoy brindando? Bueno, esta tabla puede responder muy bien muchas de esas preguntas que seguramente se deben de estar generando. No tengo posibilidad
de mezclarlo con este mezclador, con este blender. Entonces, ¿qué porcentaje de oxígeno? Porque ciertamente sí, mis balones de aire y mis balones de oxígeno sí pueden estar con unos flujómetros y tener conexiones que finalmente puedan enlazarse y generar una cantidad de oxígeno y una cantidad de aire para que finalmente puedan llegar a una tubuladura que llegue al paciente. Entonces, esas cantidades son las que nosotros vemos en pantalla. Por ejemplo, si yo le doy 0.5 de oxígeno y 5 litros de flujo de aire, entonces estamos hablando de un flujo total de 5.5, lo que en FiO2 va a equivaler a 28%. Y así sucesivamente, esta es una tabla que realmente les puede ayudar mucho, sobre todo en estas situaciones. Las interfaces nasales van a ser variadas, van a depender mucho además también del tipo de empresa que provea del equipo a la unidad. Algunas las tendremos así, de esta manera, algunas serán completamente rectas, no sé si tengo una por acá, ahí está, recta, ahí la tiene, ¿no? Ahí está. Si se puede ver mejor, ahí está, recta. Hay algunas otras empresas que las tienen tipo mascarillas. Y estas realmente podrían ser una solución, pero yo tengo realmente mis dudas, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de utilizar mascarillas, hay que saber utilizarlas y hay que encontrar además también la mascarilla ideal para que se pueda ajustar al tamaño, ¿no? De la nariz del niño. ¿Por qué razón? Porque si no se ajusta correctamente pueden haber fugas innecesarias y eso obviamente bajarle la cantidad del oxígeno que se le requiere dar o que requiere recibir el niño. El gorro generalmente va a estar en relación al tamaño del equipo que nosotros estemos utilizando. Lo ideal es que cada institución pueda estar dotada de una cantidad de equipos de diferentes tamaños, ¿no? De equipos de CPAP, porque cada equipo, si yo utilizo un número 7.5, estoy utilizando un equipo que es para un prematuro, para un chico muy pequeño. Pero resulta que, bueno, así como yo, puedo tener diferentes tipos de PROM de todas las tallas y solamente tener dentro de mi stock general equipos de 7.5. Pero resulta que ese 7.5 solamente tiene gorritos de ese tamaño para esas cabecitas. Yo puedo cambiarle, por supuesto, los PROM porque puedo estos reutilizarlos, sí, los puedo tener a disponibilidad por si no tengo. La situación que estoy mencionando es una realidad no solamente mía, puede ser de muchas instituciones. Y sucede de que yo puedo intercambiar los PROM nasales, pero los gorritos ya no me van a servir a menos que los recicle. Pero resulta de que los gorros reciclados ya no son como los de primer uso, pues, ¿no? Los gorros reciclados que se mandan a lavar y se mandan a esterilizar para ponerlos a disponibilidad nuevamente de servicio, en caso de que tengamos estas imposibilidades, resulta de que ya no tienen la misma forma, la misma textura, ya no son como de primer uso. Así que mucho cuidado por si tienen ustedes estas dificultades. Los tubos nasales o los pronasales, aquí tenemos algunos, ¿no? Algún tipo de cánulas. Y bueno, les voy a dejar este video como cierre de esta parte. Por favor, Patti, me indica si se escucha, por favor, el video. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, licenciada Zoilita. Perfecto. Ahora no se escucha. Sí, solamente es la Allá. presentación. Vean ustedes acá. Lo que les está indicando es que en realidad el PROM es flexible, ¿no? Es un tubo siliconado
Y este dispositivo de esta marca especialmente es completamente diferente del que yo les he mostrado. Por ejemplo, su jarra generadora de burbujas es redonda y cerrada completamente. Y al cambiar la posición es cuando se produce el burbujeo. Tiene aperturas para poder ingresar el agua y le indica cuál es el nivel del agua. Viene con diferentes colores de gorritos y vean que los colores le está indicando exactamente a qué tipo de pacientes es que se va a colocar. Depende mucho del peso sobre todo, ¿no? Y ya aquí tenemos el esquema de colocación. Sale desde los empotrados o desde los balones al mezclador. De este mezclador se coloca una cantidad de flujo de aire o de gas mezclado que va directamente a la jarra humidificadora de alimentación continua que se va a humidificar, se va a calentar, va a llegar al paciente a través de la línea inspiratoria y luego regresa al frasco donde se generan las burbujas. Entre la línea inspiratoria y expiratoria va el PROM nasal. Miren ustedes la colocación del PROM. No está todo introducido, ¿sí? Está ligeramente, ¿no? Con los bordes hacia afuera. Y algunos datos técnicos que, bueno, eso ya depende básicamente de quién hace la compra, de quién gestiona, para que pueda tener los códigos.